Quiero invitarlos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a leer desde los versos 12 al 16. 12 al 16. Dice así: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Cristo ha sido brutalmente azotado por los soldados romanos. Su espalda está desbaratada, abierta, su cabeza rota, su rostro lleno de golpes. Los escupitajos caen de su cabeza, llenan su rostro. Ha sido herido de tal modo que la sangre aparece por todo su cuerpo. La humillación no ha sido solo física, sino también verbal. Le han tratado, le han humillado, le han puesto ropas para burlarse de él como un rey, le han puesto una corona, le han puesto un palo en su mano, burlándose de él como aquel que tiene autoridad. Las blasfemias van y vienen. Pilato ha escuchado de Cristo que es la autoridad, que la autoridad que tiene él como gobernante en esa región le ha sido dada de arriba, pero también Cristo le ha mostrado su pecado. Tú tienes pecado. El que a ti me entregó mayor pecado tiene, pero tú eres un pecador también. Entonces esto ha causado un gran temor en Pilato, y por eso tenemos las palabras en el verso 12 que dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Veremos dos cosas en esta mañana. En el glorioso camino de Cristo al Calvario, la gloria de Cristo, camino al Calvario. Nuestros temas tratarán de la hipocresía de los líderes, el rey desechado y la palabra de Dios cumplida, el cumplimiento de las Escrituras. Antes que todo, haré un poquito de contexto de tiempos y lugares de este momento. Es el día viernes en la mañana. Todavía no es la Pascua, es la preparación de la Pascua, que sería el día sábado. Era la celebración que Dios había dado al pueblo de Israel después de que Él los había libertado de la esclavitud de Egipto. Ellos iban a recordar cómo los había librado de la muerte, cómo les había dado un cordero. Y cada familia debía matar ese cordero, sacrificarlo, comerlo rápidamente y la sangre puesta en los postes de la casa. Era recordar la libertad que Dios estaba dando y la salvación a su pueblo por medio de un sacrificio. Ellos debían de recordar esto, tenían que celebrar esto, pero no estaban viendo que tenían a la verdadera Pascua delante de ellos. Aquellos líderes se alistaban para este rito y no comprendían lo que verdaderamente era la Pascua. Es como, pensando yo en esto, es como si usted llevara su celular y estuviera enfrente de una playa hermosa, de una de esas de Guanacaste que son tan lindas, que algunos han podido visitar, y usted tuviera su celular y una foto del mar así enfrente suyo con el celular, y usted se está mirando de la foto en el celular,
Y usted debería bajar su celular y ver el mar. Los judíos solo estaban viendo aquel ritual, pero no estaban viendo el inmenso amor de Cristo, la verdadera Pascua que estaba enfrente de ellos. Estaban ciegos y eran guías de ciegos. El apóstol Juan registra una hora en el versículo 14, y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Esto es alrededor de mediodía. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 25, dice que Cristo fue crucificado a la hora tercera, esto es 9 de la mañana. Y solo quiero decirle, esta diferencia de horas ha sido una discusión entre teólogos y comentaristas bíblicos, y muchos aquellos que tratan a la Biblia como un libro no inspirado, como que no es la verdad, como que no es inerrante. Buscan versos como estos para decir que hay una diferencia, no hay algo que concuerda en estas cosas. Marcos dice que es a las 9, Juan dice que estas cosas están sucediendo, y que es esta hora como la hora sexta. Hay una diferencia entonces, que podría ser, de acuerdo al Evangelio de Juan, más o menos como mediodía. ¿Cómo podemos llegar a una conclusión que nos ayude en medio de todo esto? Bueno, los judíos dividían el día en 3 porciones, o en porciones de 3 horas más bien, de 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3, y así también en la madrugada y así también en la tarde. Lo más probable es que sea algún momento entre las 9 hasta las 12 que sucedieron estas cosas. Otros han mencionado que los judíos tenían un horario, que los romanos tenían otro horario. Lo cierto de todo esto es que ambos, Juan y Marcos, escribieron estas cosas inspirados por el Espíritu Santo. Ninguno dijo mentira. Los dos dijeron la verdad y contaron los hechos verdaderos de Dios. Algo que podemos encontrar aquí en Juan es que Juan dice: y como la hora sexta. Él no está diciendo la hora, él está diciendo como la hora. Entonces entendemos que hay un rango que él está abierto, y muchas veces era así. Entonces ellos hablaban de ciertas horas y hablaban de preparación para otras horas. Pero hay algo muy interesante en relación a esta hora. En el Evangelio de Mateo dice lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La Biblia no describe qué tipo de tinieblas, no dice si eran las nubes, dice que es un eclipse. Lo que sí podemos saber es que fue un milagro lo que sucedió en ese momento. Había algo extraordinario que estaba sucediendo en ese momento y que no correspondía a lo que normalmente sucedía. Era un evento extraordinario. Dice Amós 8:9: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Cumplimiento de la palabra de Dios de aquel momento. El 1 de julio de 1991, para los que todavía lo recuerdan, hubo algo extraordinario en Costa Rica. ¿Ustedes recuerdan qué fue? Se puso oscuro esto como a las 2 de la tarde. Algunos comenzaron a escuchar los gallos cantar. Hubo un eclipse. Y la gente se llenó de temor ese día. Había temor en la gente por ese evento extraordinario. Fue algo impresionante. Tinieblas. Las tinieblas en la tierra aquel día en que Cristo estaba siendo juzgado e iría al Calvario. Esas tinieblas nos recuerdan el juicio de Dios. Los hombres no pudieron cambiar eso. No pudieron, con su conocimiento, con sus ejércitos, con su dinero, anular la voluntad de Dios. El Señor gobierna y la ira y el juicio recaería sobre su propio Hijo por el pecado no suyo, sino de su pueblo. Aquellas tinieblas anunciaban el juicio de Dios. ¿Qué podemos decir en relación al lugar de los eventos que se están dando? Juan menciona unos lugares, menciona el enlosado o
Gabata. Era costumbre de los romanos que los juicios se dieran al aire libre en una tarima de mármol. La palabra Gabata significa el lugar elevado. Algunos creen que este lugar estaba muy cerca de la torre o fortaleza antonina, muy mencionada o recordada por los romanos y que está en muchos libros de historia. Este lugar sería aquel donde Pilato se sentaría para juzgar al rey de la tierra. Él juzgando al rey de la tierra. Un día las cosas serían al revés. Un día el rey de los cielos juzgando a Pilato y a todos los hombres del mundo. El Señor en su alto trono llamando a los hombres a juicio. Este lugar estaba en el exterior, en las afueras del palacio, donde los líderes judíos sí podían llegar para no contaminarse según sus tradiciones. Entonces la hipocresía de los líderes y el rechazo del rey. Los líderes religiosos no ven avance. Ellos habían venido con todas sus mentiras, con todos sus testimonios, sus testigos, sus palabras, y no ven avance. Pilato ha flagelado, ha azotado a Cristo. Y en 3 ocasiones, en el capítulo 18 una y en el capítulo 19 en 2 ocasiones, Pilato dice lo siguiente acerca de Cristo: no hallo delito en él. No hallo delito en él. Los judíos están asustados, los líderes religiosos están asustados. ¿Qué va a pasar? Nuestro plan se está cayendo. Se ven frustrados en sus malvadas intenciones. Pilato piensa que el castigo que Cristo ha recibido es suficiente y entonces procuraba soltar a Cristo. El Salmo 22 dice lo siguiente: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, hablando acerca de Cristo. Así que los judíos acuden a un plan malvado. Es posible que este plan lo estaban tramando mientras que Cristo estaba siendo azotado. ¿Qué pasa si Pilato sale y dice que no lo va a matar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ellos comienzan a idear un plan malvado. Y lo comienzan a difundir entre todos los demás. ¿Cuál es ese plan? Dicen lo siguiente cuando sale Pilato: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Las palabras tienen poder, ¿sabe? Ellos no eran gobernantes, pero esas palabras penetran en lo profundo de Pilato. Qué hipocresía de estos hombres. ¿Querían ellos el bien del imperio romano? No lo querían, obviamente. Ellos no querían el imperio. Deseaban ellos la estabilidad y la continuidad de este imperio sobre ellos. No era así. Pero entonces con estas palabras ponen a Pilato en una encrucijada. Han hecho meditar al gobernante. Si dejas a este, iremos delante de Tiberio César y le diremos lo que has hecho. Has dejado libre a alguien que se dice ser rey, que se levanta y dice estas palabras. Eso es alta traición. Te acusarán de ser un débil, Pilato. Te acusarán de ser débil al tratar con los que se rebelan contra ti. Los judíos eran hipócritas, pero habían acorralado a Pilato. Pilato entonces toma una decisión. Es mejor que este inocente sea muerto que yo pierda mi puesto como gobernante. Es mejor callar la conciencia y permitir un asesinato. Así que va adentro y hace que Jesús sea llevado afuera, donde están los líderes religiosos, y entonces les dice a ellos: he aquí vuestro rey. Lo está diciendo en una forma de burla a ellos. Un rey golpeado, un rey ensangrentado, un rey vestido con colores de los reyes, con una corona de espinas y un palo en su mano. He aquí vuestro rey. Eso les hiere, eso les enoja. Cristo está siendo escarnecido por los hombres. Me han rodeado muchos toros.
Fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, dice el Salmo 22. Los judíos se llenan de enojo al escuchar estas palabras y dicen: fuera, fuera, crucifícale. Estas palabras significan: llévatelo para ejecutarlo, llévatelo para acabar con él. Poco tiempo antes de estas palabras, el pueblo de Israel había alabado al rey. Poco tiempo antes de esto, Cristo monta un pollino de asno a la entrada de Jerusalén y la gente le canta: bendito el que viene en nombre del Señor. Tiran sus mantos, los niños cantan, cortan palmas y alaban al rey que va entrando. Pero ahora le dicen: crucifícale, crucifícale. ¡Qué hipocresía! Esto ya había sucedido en el pueblo de Israel. Esto ya había sucedido. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Así es, para que no reine sobre ellos. Te han desechado al rey. Han desechado al verdadero rey. Se escuchan los incesantes gritos: fuera, fuera, crucifícale. Y entonces Pilato hace otra afirmación para burlarse de ellos: ¿a vuestro rey he de crucificar? La respuesta de ellos fue una verdadera mentira, fue hipocresía, fue una forma de sellar su maldad. No tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Nunca antes habían afirmado tal cosa. Nunca antes. Un día fueron para tentar a Cristo y le preguntaron si era correcto dar tributo al César. Y el Señor les muestra una moneda y les dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A ellos no les importaba el bien del reino. No tenían a César como su rey. Pero ahora dicen esto: no tenemos más rey que César. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53. El último y verdadero rey, aquel que fue anunciado, aquel que se sentaría en el trono de David eternamente, ha sido rechazado por el pueblo. No querían aquel que le trajo las palabras del Padre, las obras del Padre. No querían aquel rey que reinó sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los demonios. Aquel que reinó sobre su creación. No querían aquel rey que limpió el templo. No querían aquel rey que les trajo la ley y la explicó como debía explicarse. No querían al rey verdadero. Deseaban entonces la esclavitud a la libertad. Deseaban el engaño y la maldad. Deseaban la tradición y no los mandamientos del Señor. Preferían su autoconfianza en llamarse a sí mismos hijos de Abraham, aunque no tuvieran ni un miligramo de la fe de este siervo de Dios. Dice Isaías 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey y él mismo nos salvará. Habían desechado al rey. No tenemos más rey que César. Están quebrantando entonces el primer mandamiento. Se estaban inclinando a los reyes de este mundo. Han rechazado al rey. Han rechazado al rey. No solamente a Cristo como rey, sino a aquel que ellos confesaban y decían que era su rey, Dios. Lo han rechazado. El cumplimiento de las Escrituras. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final del injusto juicio de Cristo. Dice Hechos 8:33, en su humillación no se le hizo justicia.
Así dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Su pueblo le ha rechazado. Lo que entendemos en ser entregado a ellos es que Pilato está dando la autorización a los alguaciles para que sea llevado y crucificado, de acuerdo a la voluntad de aquellos líderes judíos. Es muy posiblemente en este momento que se cuenta lo siguiente en Mateo 27-24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato elude toda responsabilidad de este asesinato, y al hacerlo, teniendo el deber de juzgar rectamente y dar un veredicto justo, lo que hace es faltar a la verdad y se hace cómplice de esta maldad. Este acto se ha convertido en un símbolo de aquellos que son culpables y cómplices de un acto malvado, negando la verdad y siendo partícipes entonces de esos hechos malvados. Los juicios también llegaron a decir lo siguiente en el Evangelio de Mateo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso llegaron a decir, su sangre. Están asumiendo un asesinato. Ellos mismos habían dictado su propia sentencia. No comprendían la magnitud de sus palabras e involucraban a las siguientes generaciones de Israel. Un autor dijo: y sus mismas palabras fueron su mismo juicio, porque hasta el día de hoy no tienen rey. Y rechazan al rey. Sí hay un verdadero pueblo de Dios. Y sí hay un verdadero Israel, el Israel de Dios. Pero aquella nación se había condenado a sí misma. El rechazo de ellos como pueblo de Dios hacia el rey sería parte del juicio de Dios, el cual no se tardaría. Pilato ordenó que Cristo fuera entregado. Estaba siendo entregado a la voluntad de ellos, porque así estaba determinado. Realmente, el que estaba entregando a Cristo, a ellos y al sufrimiento y al Calvario, no era realmente Pilato. Al final fue Dios Padre. Fue el Padre el que entregó al Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Fue el Padre. Estas cosas se habían anunciado. Mateo 20:18-19 dice: y he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Las palabras de Cristo se están cumpliendo, las escrituras se están cumpliendo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue llevado. Él fue llevado, pero también él mismo se entregó. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En toda esta sección que acabamos de leer, de los versículos 12 al 16, Cristo no abre su boca. Nada se escucha de las palabras de Cristo. Él está en silencio. Eso también fue parte del cumplimiento de la Escritura. En 1 de Pedro 2, 22 y 23 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Todo se estaba cumpliendo, aún el silencio de Cristo.
El juicio injusto de los hombres ha terminado y ha sido entregado en manos de hombres. Cristo no es la víctima de los acontecimientos. Él está en control de todo y la voluntad del Padre está siendo cumplida. Aún la maldad de los hombres, porque había un propósito en todo esto. El creyente, si usted es cristiano y al leer estos pasajes no toma un tiempo para meditar en lo que Cristo sufrió, no sé, todo creyente al leer estos pasajes con detenimiento tiene que meditar profundamente en lo que está pasando aquí. Su Salvador se entregó por mí. El creyente no puede leer esos pasajes y pasarlos como si estuviera leyendo cualquier libro de este mundo. Estamos hablando de los sufrimientos de Cristo. Estamos ante la humillación de Cristo, pero también nos estamos acercando a la cúspide de la redención. Miles de años han pasado y estamos en el punto crucial en el se cumplirá Génesis 3:15. Se cumplirán todas aquellas sombras y ejemplos de la Escritura en cual había un cordero que sacrificar. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos ante la realidad de la victoria, de todas aquellas victorias de Israel y de su pueblo que apuntaban a la verdadera victoria que se acercaba aquel día en la cruz. Estamos ante aquel ejemplo maravilloso de la Escritura cuando Abraham subió con su hijo y Dios proveyó sacrificio. Estamos a las puertas de eso. Estamos ante la libertad, ante la Pascua que ha llegado. Ya no hay regreso. Va a comenzar el camino al Calvario y la gloria está delante de Cristo. Va solo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él no va como cualquier hombre, Él va como hombre y como Dios, va como el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Va con su rostro desfigurado por los golpes, pero no ha dejado de estar firme mirando el lugar donde daría su vida justa y sin mancha para salvar a su pueblo. La historia del mundo tendrá un antes y un después. La Escritura se está cumpliendo en cada aspecto. Como los piñones de un engranaje se van uniendo uno a otro. Se está cumpliendo cada aspecto de la Escritura. Se están acomodando sin fallar en nada. Los líderes religiosos ven venganza, muerte. Parece que el mal está triunfando, que la injusticia tiene a su víctima. Todos le han dejado. Todos han huido, todos le miran de lejos. El mundo, los gobernantes han tomado su decisión. Cristo ha sido entregado. Pero Cristo ha encomendado su causa al Padre. El Padre no le ha dejado. La redención está pronta a lograrse. Solo uno es el obediente. Cristo, obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué podemos decir de este pasaje que hemos leído? ¿Qué harás con Jesús? En Mateo capítulo 27, versículo 22, dice, o se registran unas palabras de Pilato, de este gobernante, que le dice a los hombres: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? Creo que es una pregunta para todos nosotros hoy. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? Estas palabras son un recordatorio a toda la humanidad. Pilato sabía que Cristo era inocente. Sabía que no era correcto crucificarlo y aún así cedió a los deseos del mundo. Prefirió su puesto, su palacio, su amistad con César que a Cristo. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué harás?
Esta decisión está también hoy delante de ti. Solo hay dos opciones: seguirlo o rechazarlo. Ponerse del lado de Jesús o del lado de aquellos que se amaron a sí mismo y al mundo. Mateo 12:30 dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge, el que conmigo no recoge, desparrama. Así dice. Muchos en un momento de euforia se dejaron llevar por las palabras de los líderes religiosos. Las gentes tenían una voluntad ciega, los sacerdotes, ¿sabe? Lo que decía un sacerdote para ellos era como santa palabra. Como veíamos hoy en la mañana, nuestras conciencias solo deben estar atadas a Dios. Y nada más. Y nada más. Tenían enfrente a Cristo y prefirieron la amistad del mundo que la amistad de Cristo e identificarse con Él. Amigo o amiga que nos visita en esta mañana, te animo a pensar por un momento: ¿cómo tomas las decisiones en tu vida? ¿Cómo tomas las decisiones en tu vida? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo las tendencias de la actualidad, de la moda, de Hollywood, de los pensamientos de este mundo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a tus amigos? ¿Estás siguiendo el dinero, la fama? ¿Estás entregado a tus vicios? La Biblia dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así es el corazón del hombre, ¿sabe? Los corazones de los hombres no van a Cristo. No van a Cristo, no le estiman. No van a Él. No escogemos a Cristo, lo menospreciamos. Lo único que puede pasar para que nosotros sigamos y escojamos a Cristo es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Es la misericordia del Señor para poder volver nuestros rostros a Él, porque no se trata del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. De aquel quien el Señor tiene misericordia. ¿Qué haré con Jesús? Tienes delante al Hijo de Dios. Esto es una decisión personal en la cual debes pensar, meditar y considerar delante de Él. Pilato no se arrepintió de la decisión que tomó. Fue un cobarde. Fue un cobarde. Tuvo la maravillosa oportunidad de una conversación personal con Cristo y desaprovechó ese momento. Tú hoy estás aquí, no por casualidad. Dios determinó este momento. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a seguir el camino de Pilato? ¿Vas a ser un cobarde? ¿Vas a seguir amando tus deleites y tus pecados? ¿O vas a seguir a Cristo? Es una decisión personal. ¿Qué vas a hacer? Es un llamado a tu alma. Tienes la bendición de estar delante de aquel que sabe todas las cosas y conoce tu vida. Sabe las decisiones que has tomado y por qué lo has hecho. Sabe tus pecados y tus cobardías. Solo estarán delante del Señor los valientes. Los vencedores y los que están con Cristo, solamente ellos. Solo hubo una verdad aquel día, solo hubo un justo, solo había uno en el cual confiar y creer, y es Cristo. Todos somos culpables, todos somos pecadores, todos lo hemos menospreciado. La Biblia nos dice que Jesús se entregó voluntariamente por salvar pecadores. Él se entregó su vida en rescate por muchos. ¿Qué harás? ¿Vendrás hoy a Cristo o lo rechazarás? La humillación de Cristo no es para que tengas lástima de Él, es para que veas la maldad del pecado. El Hijo de Dios tuvo que ir a la cruz y sufrir el desprecio de los hombres.
Dios en su Hijo perdona pecadores. Dios envió a su Hijo y Él se entregó voluntariamente y no fallará en cumplir la voluntad del Padre. Dios llama a los hombres al arrepentimiento y no fallará en cumplir y en perdonar y en dar vida. Amigo, ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás? Cristo está diciendo, arrepiéntete y cree en Él. No hay más opciones. O lo sigues o lo rechazas. ¿Acaso no está tu conciencia siendo amonestada por la palabra de Dios? ¿Acaso no sabes tú tus pecados? ¿No sabes la cobardía que has tenido en seguir el pecado en vez de seguir a Cristo? ¿Cuántas veces te ha hablado la palabra de Dios y te ha mostrado tus pecados y sigues en ellos? ¿Seguirás rechazando la verdad? Amigo, no debes esperar. No debes esperar. No hay mucho tiempo. La Pascua fue comida rápidamente. La muerte estaba afuera. La muerte estaba afuera. ¿Qué vas a seguir esperando? ¿Vas a seguir esperando? Hoy es el día de salvación. Hoy puede Dios llamarte a juicio y terminar tus días. Ven a Cristo rápidamente. Ven a Él ya. Ven a Él ya. El Catecismo de Heidelberg dice así en la pregunta 38, refiriéndose a Cristo: ¿por qué padeció, hablando de Cristo, por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Y la respuesta dice: para que inocente, condenado por el juez temporal, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. A todos aquellos que se entregan a Cristo, todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, son aquellos que son librados del juicio de Dios. El juicio de Pilato declaraba una verdad divina: no hay pecado en él. Sin saberlo, lo que estaba pasando es que el Padre lo estaba entregando a una causa, a causa del pecado de su pueblo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El juicio de Dios vendría sobre todos los hombres, pero solo aquellos que están del lado del juez de toda la tierra lo pasarán. Solo aquellos que en esta vida creyeron y se arrepintieron de sus pecados podrán ser librados de la ira venidera. Te pregunto, ¿qué harás con Jesús? Las tinieblas anuncian el juicio para su pueblo. Las tinieblas solo estarían un momento. Pero esas tinieblas que anuncian juicio están delante de todos los hombres. El juicio está ahí. Y seguirá ahí para todo aquel que no está en Cristo. ¿Cuál es tu rey? ¿Cuál es tu rey? No tenemos más rey que César. ¿Cuál es tu rey? Te pregunto, ¿es Cristo tu rey? ¿Y por qué el pecado sigue reinando en tu vida si Cristo es rey? ¿Por qué? ¿Por qué sigues dándote al pecado? ¿Por qué a los vicios? ¿Por qué? ¿Por qué los gritos siguen reinando en tu vida? Los enojos, los celos, las iras, ¿por qué siguen reinando en tu vida? ¿Por qué le sigues dando lugar a tu corazón? Si Cristo es rey, Él reina. Él reina. ¿Quién es tu rey? ¿A quién sirves? ¿Dónde está tu corazón? Mujeres en sus hogares, ¿quién reina? ¿Reina su orgullo? Yo quiero reinar. Yo quiero pasar encima de la voluntad de Dios para mi vida. Hombres, ¿quién reina en sus vidas? ¿Por qué no estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestros hogares y amando como Dios nos llama a amar a nuestras esposas? ¿Por qué nos estamos entregando a la avaricia? ¿Quién reina? ¿Quién reina? Si Cristo no es tu rey, reina el diablo, tu corazón pecaminoso, el mundo y sus deseos. No hay otro rey, solo hay un verdadero rey, es Jesucristo. Si no este es tu rey, te hundirás en tus pecados.
Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Si Cristo es tu rey, Él lavó tus pecados y Él gobierna sobre tu vida y le debes tu vida a Él. Él reina. No solamente le pertenecemos por creación, sino por redención. Le pertenecemos a Cristo y le honramos y vivimos para Él. Los que están con Él los llevará a su reino y reinarán con Él. Los que lo rechazan y lo niegan sufrirán pena de eterna perdición, el fuego y la ira de Dios. Tú necesitas a este rey. Si no lo conoces, solo Él puede convencer del pecado. Solo el rey puede libertarte de tus pecados. Solo el rey puede atraerte con lazos de amor. Solo el rey puede sostenernos en esta vida terrenal. Solo el rey puede librarnos de la condenación y guardarnos del mal. Y solo el rey puede preservarnos para su reino eterno. Él es el rey. No hay otro rey. Es tu rey. Es tu rey. Finalmente, quiero invitarlos a buscar Primera de Pedro 2, 20 y 25. Primera de Pedro 2, 20 y 25. Dice Primera de Pedro 2, 20 al 25, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo no habló ni una sola palabra en esos pasajes que hemos leído, pero su silencio nos enseña. El apóstol Pedro, refiriéndose a esto, dice que, siguiendo el ejemplo de Cristo, tenemos que sufrir y encomendar nuestra causa al Señor. Todos aquellos que siguen a Cristo, todos aquellos que siguen al Señor verdaderamente como Rey, se entregan a Él, le sirven, le aman, todos aquellos van a sufrir en esta vida. ¿Tenemos que hablar la verdad? Sí, vamos a tener que hablar la verdad. Hablarla con mansedumbre, pero les digo una cosa, vienen momentos difíciles. Ya la iglesia ha vivido momentos difíciles durante toda su vida, pero van a venir momentos más difíciles para la iglesia de Cristo. Nosotros ahora gozamos de libertad, pero no sabemos. Estamos viendo cosas terribles en los gobiernos. Estamos viendo cosas en las escuelas que pasan, en las empresas, y estamos viendo cómo hay toda una influencia maligna que viene para juzgar a los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar armas? ¿Vamos a sacar la espada como Pedro? ¿Vamos a hacer huelgas y vamos a levantarnos Vamos a hablar la verdad en amor y vamos a hacerlo correctamente? Pero llegará un momento en que lo único que podemos hacer es encomendar nuestras almas al Señor y descansar en Él. Vendrán momentos difíciles para el pueblo de Dios. Encomendarnos a nuestro Salvador y Rey. Él juzgará a las naciones. Él tomará venganza. Él traerá juicio al malvado. Y la justicia un día reinará. Estamos ya muy cerca del Calvario. Muy cerca. Meditemos en eso.
La próxima semana, si el Señor así lo permite, escucharemos esas palabras. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y al hebreo Gólgata. Nos acercamos al clímax, a la cúspide de la redención. Dios nos haga pensar en estas palabras. Oremos. Señor, te damos gracias. Damos gracias, Señor, porque nos has permitido escuchar una vez más tu voz en tu palabra. Una vez más nos has recordado que tú nos diste a tu Hijo y que Él fue voluntariamente. Al Cristo glorioso, al único y verdadero Hijo, al Rey. No enviaste al mejor de tus ángeles, nos diste a tu propio Hijo por la maldad de tu pueblo. Cuán grande amor. Gracias porque hubo quien muriera por nosotros. Perdónanos, Señor. Nuestra maldad aquí es revelada en aquel que sufrió los azotes. La maldad aquí es mostrada en los hombres cuando escogen al mundo, sus pecados, sus vicios, sus maldades y no a Cristo. Vemos la hipocresía de muchos y vemos nuestra propia maldad y cobardía. Gracias, Señor, por todos aquellos de quienes has tenido misericordia y los has acercado a ti. Gracias por aquellos a los cuales tú has dado libertad, los has hecho tus hijos y tienen perdón y vida. Pero, Señor, yo no sé nada de los corazones que están aquí, solo tú lo sabes y sabes quiénes verdaderamente son los tuyos. Sabes quiénes acá siguen en sus pecados, entregados a su maldad. Pueden decirse que son creyentes, pero con sus hechos lo nieguen. Solo tú conoces los corazones. Trae arrepentimiento y trae, Señor, conciencia de pecado, pero también fe que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, por esta mañana. Llévanos con bien. Especialmente, Señor, te pido que tú dispongas los corazones de los que escucharán el Evangelio esta tarde en Heredia Centro. Que esto no sea, Señor, nuestra confianza, porque nuestra confianza está en aquel que murió por nosotros. Pero tú has llamado a los tuyos a esta labor. Trae libertad a los cautivos. Permítenos ser expositores fieles del Evangelio. Gracias en tu Jesucristo. Amén.